del 1 al 18. Lo puse yo al principio hasta el 9, pero es interesante, ¿no?, ver hasta el 18. Y habremos de mencionar algunas partes de ello que nos van a hacer ver cosas interesantes, ¿verdad?, que nos van a ayudar en nuestra fe aún. Le voy a dar lectura yo. Hermano, te pido disculpas si me equivoco, mi vista no está muy buena, pero voy a hacer lo mejor que puedo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Amén. El Evangelio de Juan 20, del 1 al 18. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y él otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, como corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. Amén. Amén. No sé ustedes, yo les he dicho, yo cuando leo la Biblia, para mí es como una película. Lo estoy viendo, lo estoy imaginando, estoy poniendo escenarios, personas que quizás no, a lo mejor la vestidura no es tan original como en esos tiempos, pero tengo esa idea. Yo así visualizo la palabra, ¿verdad? Entonces, para empezar, hermanos, hay una diferencia muy grande entre la resurrección y resucitar, ¿sí? Aquí traigo una definición dice: es necesario definir la palabra resurrección: futura vuelta a la vida corporal de todas las personas que hayan muerto. Los que creen en Cristo hallarán vida eterna y felicidad junto a Dios. Los incrédulos, tormento eterno y separación de Dios. Eso es la resurrección de los muertos, para resucitar a vida eterna. Esa es la diferencia, ¿eh? Resurrección y resucitación, lo que decía, no es lo mismo, ¿sí? Sabemos por las escrituras que Lázaro fue resucitado por Jesús, ¿verdad? En Juan 11:38 lo dice. También sabemos que la hija de Jairo fue resucitada. Volvieron a la vida, pero iban a volver a morir, ¿sí? En Cristo sabemos que vamos a resucitar para vida eterna, ¿sí?
momentáneamente ellos resucitaron, nada más. Eso es resucitar, volver de la vida por un tiempo y luego morir. Pero Jesús resucitó para vida eterna y esa promesa tenemos en Él. ¿Sí? Cuando Lázaro murió, Jesús les dijo a sus hermanas que Él es la resurrección y la vida. En Juan 11, lo voy a leer, aquí lo tengo. Hay una declaración al final del versículo 27 que dice lo que estamos viendo, y algo bien importante, ¿sí? Jesús le dijo en Juan 11, 23 al 27, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sí? ¿Crees esto? Le dijo Jesús a María, y aquí viene una confesión bien importante. ¿Sí? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso encierra algo aún más atrás. Nos lleva a que ellos ya tienen el conocimiento que vendría un Cristo, un Mesías, a morir por todos, a sacarlos de la esclavitud. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Yo puse 3 puntos y por eso puse el testimonio. Tenemos testimonio de la Escritura, de la misma persona de Jesús, de los profetas, etc. Entonces es importante, y esto me lleva a que vayamos así rápido, vayamos ahí mismo en Juan capítulo 5. Y es algo así tan interesante, ¿no?, que el pastor Santiago predicó acerca del testimonio. De hecho se llama testigos de Cristo. ¿Sí? Nosotros podemos ver que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de Jesús, de su venida, del Hijo de Dios. Y aquí hay 5 testimonios en el capítulo 5 de la persona de Cristo. Lo voy a llevar así, ya estamos ahí. En Juan 5:33, vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Él fue, él dio testimonio de que vendría el Cristo, el Mesías, a morir por nuestros pecados. En el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio, dijo Jesús, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Quién envió a nuestro Señor? El Padre. ¿Se dan cuenta cómo se está anunciando la venida de ese Mesías? En el versículo 39, en el 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al quien él vio, nosotros no creéis. El Padre está dando testimonio de su Hijo. En el 39, ¿qué nos invita a hacer Jesús? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Importante, las Escrituras nos dan el testimonio de que vendría Jesús. Y ahí mismo, ya me lo brinqué, en el versículo 40 y 41, ¿qué dice? Ahí se refiere al Antiguo Testamento. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Sí? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis
a mis palabras. Entonces, ahí está el testimonio de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y hay muchas escrituras, mucha escritura, sería interminable el día si nos ponemos a citarlas, pero eso se me hizo muy de acuerdo al tema de hoy, ¿sí? Como les dije, Marta, cuando estaba muerto su hermano, dio ese testimonio, ¿verdad? Aquí le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, ¿sí? Ese es el testimonio, ¿verdad?, de Cristo. Para que hubiese, hermanos, hermanas, una resurrección, Cristo tenía que morir. Él lo anunció, así lo enseñan las Escrituras, así se muestra. Y esto es algo que sucedió, que se llevó a cabo, que se dio cumplimiento. El mismo Jesús anunció su muerte y resurrección. 3 veces lo menciona en los evangelios, que él era necesario que muriese. ¿Sí? Entonces voy a leerle Lucas 9:22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahí estamos viendo el testimonio de las Escrituras, el testimonio de Jesús, lo está anunciando, el testimonio de ese Cristo que tenía que venir a morir en nuestro lugar. Como decimos, hay una diferencia entre resucitar y la resurrección. ¿Sí? Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Sí? ¿Cómo que es el primogénito de los muertos? Podríamos pensar sin analizar, no, pero pues ya había resucitado Lázaro, la hija de Jairo. Cuando él murió en la cruz, tembló y muchos salieron de sus tumbas. Aquí se refiere que hubo esa resurrección para vida eterna. Él ya no iba a morir, él venció la muerte. A eso se refiere. ¿Sí? Hay un versículo en Apocalipsis 1:5, no lo vamos a leer, pero traigo uno muy semejante, Colosenses 1:8 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Las Escrituras lo declaran, que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, importantísimo. Ahí está el testimonio. Punto 2. Tenemos el testimonio de los que estuvieron ahí, de los que presenciaron la muerte de Jesús. Hubo mucha gente. Pero yo me estoy enfocando después de que lo sepultaron. Vamos a ver, yo estuve leyendo los 4 evangelios casi simultáneamente, haciendo comparaciones, porque a veces uno puede ver, hay discrepancias, como que aquí no menciona esto y acá sí. Quizás les voy a mencionar así rápido, pero me voy a enfocar en Juan. ¿Sí? Es más teológico. Los 3 primeros evangelios son sinópticos, no tienen una estructura muy parecida, comentan casi lo mismo, pero en Juan va más allá, nos da unos detalles muy interesantes. Es importante que los conozcamos, ¿verdad? Con la referencia a la resurrección de Cristo. Entonces, el testimonio de los que estuvieron ahí, que garantizan o que nos enseñan que Cristo en verdad murió, que la tumba en verdad estaba vacía y que Él resucitó de entre los muertos. Eso es importante, ¿no? El mundo se jacta de decir que eso pudo haber sido inventado, bla, 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 pero históricamente es comprobable. Y tenemos
estos declaraciones en la misma palabra, ¿no? Y dice así, en los 4 evangelios se da el testimonio, se menciona de María y otras mujeres, que la tumba estaba abierta y vacía. ¿Eso que nos enseña? Que Cristo murió, porque dice la Escritura que ellas presenciaron cuando lo pusieron ahí. Está José de Arimatea, y aún en otros evangelios, en el evangelio, algunos mencionan que estuvo también Nicodemo. Entonces, ellos lo pusieron ahí, lo ungieron, lo pusieron en sábanas, pero María Magdalena estaba mirando todo eso. Cuando cerraron todo eso, vienen los evangelios. Yo les invito a que los lean, los comparen, porque esto les va a ayudar a entender mucho más cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me voy de Mateo a Juan, y en Juan nos vamos a ir viendo la escritura para poder ver algunas cosas, ¿verdad? En Mateo 28:1, ahí menciona a María Magdalena y a otra María, nada más, así lo van a encontrar. En Marcos 16:1 menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Entonces usted ya dice, ok, entonces este es el complemento. La otra María viene siendo María la madre de Jacobo, ¿verdad? Entonces usted empieza a enriquecer su conocimiento acerca de lo que sucedió. Y luego en Lucas 24:10 dice, María menciona a María Magdalena y a Juana. Ya estamos viendo que había otras mujeres, y Juana y María madre de Jacobo y las demás, o sea que eran más mujeres todavía, ¿no? Pero ¿qué nos enseña Juan 20:1? Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahí tenemos el testimonio de las mujeres, o de María Magdalena, de que ella fue temprano al sepulcro. ¿Y qué dice? Siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Como les mencioné, ella ha sido testigo de que lo pusieron ahí, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, las mujeres son importantes del testimonio de la muerte de Jesús. Otro, los ángeles. En Mateo 28:5-7, el ángel les dijo a las mujeres que no tuvieran miedo, al Jesús que buscaban no están ahí. ¿Se dan cuenta? Los ángeles están dando ese testimonio de que a Jesús, el que mataron, al que crucificaron, no estaba ahí. ¿Sí? En Mateo 16:14-17 dice, un joven sentado al lado derecho les dijo que Jesús Nazareno, el que fue crucificado, había resucitado. Los ángeles, en otros mencionan jóvenes, están dando el testimonio de que ya no está vacía la tumba, y que resucitó a quien habían matado, ¿sí? A Jesús el Nazareno. En Marcos 16, un joven, ahí ya dice, un joven sentado al lado derecho les dijo que Jesús Nazareno, el que fue crucificado, había resucitado. En Lucas, ya lo repetí, 2 varones, ahora menciona 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué nos sugiere? Los ángeles, ¿verdad? Dando testimonio de que no estaba en la tumba, ¿sí? No estaba y había muerto. Entonces, ahí está el testimonio de los ángeles. Y en Juan 20, del 12 al 13, les voy a leer. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera. Ahí nos está dando ya otra información, no sé si se están dando cuenta. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados
el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ahí viene el testimonio: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde me han puesto. ¿Sí? Ellos preguntaban porque ellos sabían que Jesús había resucitado, que la misma piedra que bloqueaba ese sepulcro, ellos la habían movido. ¿Sí? Entonces ahí está el testimonio de los ángeles. ¿Sí? Ahora, los discípulos, ¿sí? Aquí viene el testimonio de los discípulos. En el Evangelio de Mateo, qué raro, no menciona que los discípulos de Jesús hayan ido al sepulcro. ¿Sí? En Marcos 16, 10 al 11 dice, ellas fueron a decirlo a los que habían estado con él, pero no les creyeron. ¿Sí? Por eso Pedro y Juan fueron al sepulcro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ellas fueron a dar testimonio a los discípulos, pero ellos no creyeron. Por eso se levantaron. Estas no están diciendo la verdad, vamos a ver si es cierto. Y por eso nos narra, ¿no? Cómo ellos van corriendo a ver si es cierto lo que decían ellas. En Lucas 24:12, Pedro corre al sepulcro y mirando los lienzos, solo se fue a casa, maravillado de lo que había sucedido. Aquí no menciona a Juan que iba con él, pero menciona lo que Pedro miró: un sepulcro con la piedra removida, un sepulcro vacío y unos lienzos puestos en el lugar donde colocaron el cuerpo de Jesús. ¿Se están dando cuenta cómo se va enriqueciendo cada vez las cosas? En Juan 23 al 10, les voy a leer, dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Por qué? Porque no le creyeron a las mujeres. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, no se animó, no se atrevió, refiriéndose a Juan. Para poder haber hecho esto, tuvo que mirar que no estaba la piedra en el lugar donde la habían puesto. ¿Sí? Dice, y bajándose en el 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, por miedo, temor, no sé qué pudo haber pasado. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pedro era un hombre arrebatado, valiente, a lo mejor hasta, ¿cómo se dice?, acelerado, ¿no?, adelantándose a las cosas sin esperarse que viera indicios, ¿no?, de cualquier tema que podemos involucrarlo ahí en la palabra, ¿no? Así como cuando él se miró a Jesús caminar en el agua, él no la pensó y se dejó ir, pero después vemos lo que pasó, ¿verdad? Y luego dice, esos lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ambos creyeron porque vieron los lienzos, porque vieron el lugar donde pusieron el cuerpo vacío, el sepulcro vacío y la piedra removida. ¿Sí? No menciona que a lo mejor vieron ángeles, pero se dan cuenta, es una piedra removida, es un sepulcro vacío, es un lugar donde se puso el cuerpo, que ya no está ahí, y son los lienzos que nos están dando el testimonio de que Jesús resucitó. ¿Sí? Ahora también dice, los guardias dieron testimonio.
pero ellos tenían la verdad ellos lo habían vivido, pero vemos que en Mateo ellos cambiaron todo, ¿no? Por un soborno para que dijeran esto, lo otro. Pero eso se menciona, los guardias, dice. Mateo 28, 3, 4 dice, en el Evangelio de Mateo, solo ahí se mencionan a los guardias. Menciona que los guardias se quedaron como muertos al ver y presenciar el terremoto y ver bajar al ángel. ¿Sí? Ellos fueron testigos. ¿Sí? Ellos presenciaron el poder de Dios y vieron cuando el ángel removió la piedra. Entonces se quedaron como muertos, ¿verdad? No pudieron hacer nada. Y eso solamente lo menciona en Mateo, hermanos. ¿Sí? En Mateo 28 es el 15, fíjense, los guardias dan testimonio a los sacerdotes y ancianos de todas las cosas que habían acontecido. ¿Quiénes sabían también que Jesús había resucitado? Pues los ancianos y sacerdotes, porque los guardias les contaron lo sucedido. Ya después, ahí en Mateo se puede leer que ellos tramaron, pues digan que no sucedió, que los discípulos se llevaron el cuerpo, les vamos a dar dinero y nosotros nos encargamos de que ustedes no los maten, porque eso era causa de merecer la muerte, porque sucedió todo esto. Entonces, qué interesante, cuánta gente fue testiga de que Jesús resucitó, de que Jesús fue puesto ahí en el sepulcro. Y también ver que Jesús mismo dio testimonio de su resurrección. En Mateo 28, 9 al 10, Jesús sale al encuentro de las mujeres y da testimonio de que ha resucitado. Así lo menciona en Mateo. ¿Sí? En Marcos 16, apareció a María Magdalena mostrándose a ella como resucitado. ¿Sí? Viene en el Evangelio de Lucas. Entonces, en el Evangelio de Lucas solo menciona que ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿Sí? Pero esto tiene peso, hermano. Nosotros como creemos que Jesús murió y resucitó por la evidencia de la Escritura. Pero ellas se acordaron de su voz diciéndoles que esto iba a suceder. Jesús mismo casi les está diciendo, ¿se acuerdan cuando yo les dije esto? Que iba a morir y resucitaría el tercer día. ¿Sí? Jesús mismo da testimonio, ¿verdad? En Juan 20, 13, 18, si están ahí, vamos a leerlo. Hoy ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Le está diciendo María de Magdalena. Aquí hay un detalle bien interesante. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando ella hablaba con los ángeles, ella se percató de que alguien estaba a la entrada y empieza a decirle, era Jesús, pero ella no sabía que era Jesús. Pero Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. ¿Qué es el hortelano? No sé si ustedes cuando leen la palabra se encuentran con una palabra que no entienden, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Lo investigan, van al diccionario. Esto me recuerda mucho cuando hubo la reunión de varones que el pastor Efraín compartió acerca del vado de Jaboc. ¿Sí? Lo que significaba, eso enriqueció la predicación, eso enriqueció el mensaje que muchas veces lo hemos leído, pero nada más se nos queda que peleó Jacob con un ángel y ganó. Pero cuando el pastor dijo esa palabra, vado de
y me lo estuve grabando porque traen muchas similitudes. Jacob, ¿sí? Significa vaciamiento, ¿verdad? Vaciarse. Entonces fue cuando Jesús, Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel, ¿no? Entonces, está muy interesante y todo eso nos debe de ayudar a tener ese interés por leer, ¿sí? Fue algo que enriqueció ahora esa parte, que yo cuando la vuelva a leer, me voy a acordar, y va a ser algo que ya voy a ver diferente. Simplemente cruzó el arroyo, el vado, y peleó, y lo hirió en el muslo, pero esa palabra enriquece la escritura aún más. Entonces, miró al hortelano. Ella creyó que Jesús era el hortelano. ¿Quién es el hortelano? Aquí, si vemos ahí mismo en Juan, vamos un poquito atrás, ahí mismo antes del 20, dice, en el 40, dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús, refiriéndose a José de Arimatea y a Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, o sea que era un lugar nuevo, un lugar bonito. Cuando abren un panteón está impecable, con jardines. Entonces lo confundió con un jardinero. A eso se refiere hortelano, ¿sí? Entonces, imagínense, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún había sido puesto ninguno. Ahí fue puesto Jesús. Por eso María Magdalena lo confundió. Que lo confundió, que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dice, María. Volviéndose, ella le dijo, Rabón, lo reconoció. Pero Jesús está dándole testimonio de que está vivo, de que ha resucitado, que ya no está en la tumba, ¿verdad? Que se cumplió lo que Él les había dicho. Qué interesante, ¿no, hermano? Muy bien, punto número 3. El testimonio de las evidencias. ¿Qué evidencias? Cuando pasa un crimen, ¿qué buscan? Sangre, saliva, semen, el arma homicida, cuchillos, X. A eso me refiero. ¿Qué evidencias dan testimonio de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús? Pues vamos a empezar con las especies aromáticas. Las especies aromáticas se usaban para embalsamarlos, bueno, no embalsamar, entonces pues solo los egipcios lo hacían, ¿verdad? Pero cuando moría alguien, pues, como dice aquí, ahorita leímos, ¿no? Atrás de Juan 20:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de alojes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Me acuerdo también de una predicación hace mucho de un pastor, ¿no? El significado de los regalos que menciona la Biblia a Cristo: oro, mirra, incienso. El oro reconoce a un rey, el incienso para una divinidad, y la mirra para ungir a alguien que va a morir. Ahí nos está anunciando también la muerte de Cristo, y está en el Antiguo Testamento. Es bueno tener esos datos porque eso enriquece la escritura aún más y la manera de que lo entendamos, ¿no? Yo hace tiempo, por ejemplo, cuando dice que Jesús nació en un pesebre, todos nos imaginamos un pesebre de madera, y cuando uno va a las personas que son pastores allá en aquellas tierras, dicen que los pesebres eran de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque ahí ponían a los corderos perfectos para guardarlos, cuidarlos de los demás, que no los dañaran. Por eso sugiere que el pesebre era de piedra. ¿Lo sabíamos? No, yo no lo sabía.
que sea cierto, bueno, hay que investigar más. Pero eso me lleva a mí a buscar más. Y tiene sentido, porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, perfecto, sin mancha. ¿Sí? Si no, Él no hubiera podido rescatarnos, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, en los 4 evangelios se da testimonio de que Jesús fue ungido por una mujer para prepararlo para su muerte. Todos lo sabemos, ¿no? En Betania, esta mujer para preparar para su muerte. Y ahí dice, si quieren, vamos a buscarlo en Mateo 26. Vamos a Mateo 26. (26) 6 al 13. Y se lo voy a leer. Y viene también en Marcos y Juan. Dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de presentarme para la sepultura. ¿Se dan cuenta? Como la Escritura nos enseña que Jesús es el Mesías. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Gloria a Dios. Entonces, y también se menciona que José de Arimatea, y esto es en todos los evangelios, la misma historia que les acabo de leer en Juan, ¿no? Cómo ejercía para ungirlo, cómo compró especies para ungirlo, ¿verdad? Cuando reclamó el cuerpo de Jesús. Entonces ahí está el testimonio de estas especias aromáticas. Es una evidencia, ¿sí? Segundo, el sepulcro y la piedra. Un sepulcro que ya sabemos, los principales sabían que se había puesto ahí el cuerpo, que José de Arimatea sabía que ellos fueron quienes lo pusieron ahí. María Magdalena era testigo, ella vio cuando todo esto sucedió, ¿sí? La piedra removida y el sepulcro vacío, en Mateo lo dice, en Marcos 16, 3, 4 y 46, Lucas 24, 2 y 3, y en Juan 20, 1 al 2, lo voy a leer, que es la lectura que estamos mirando. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿En qué se basaban ellas? Que Jesús ya no estaba, en que removieron la piedra, en que estaba vacío el sepulcro, ¿verdad? Y aquí algo también muy importante: el lugar donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El lugar, uno puede decir, bueno, pues fue puesto en el sepulcro, sí, pero no nomás lo agarraron y lo aventaron, lo colocaron en un lugar específico. Y eso, hermanos, da un testimonio también de la resurrección de Cristo. Y esto es algo también que descubrí haciendo este sermón bien importante, ¿verdad? Dice en Mateo 28, 6, Marcos 16, 6, Lucas 24, 13, 6 y Juan 20, 12. Vamos a ver qué dice Juan 20, 12. Y vio a los 2 ángeles con vestiduras blancas. Quiero que traten de imaginar esto, ¿verdad?
y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Yo nunca había pensado esto hasta que leí un comentario de R.C. Sproul refiriéndose específicamente a este pasaje, a este versículo. Y aquí lo traigo, se los voy a leer. Pongan atención, ¿no? Igual, este es un hombre pues que Dios lo usó, ¿verdad? Y nos ha también compartido, ¿verdad? Dice así: esta ubicación de los ángeles ubicados en ambos extremos de la plataforma de piedra en la que había yacido el cuerpo de Jesús sugiere visualmente a los dos querubines en el arca del pacto con sus alas cubriendo el propiciatorio. Eso viene en Éxodo 25, 17 al 22. Esta es otra expresión de que Jesús es Dios y que ha salido del lugar santísimo para revelarse al mundo. Yo nunca lo hubiera visto así. ¿Se dan cuenta que donde fue puesto el cuerpo de Cristo estaba un ángel a la cabecera y otro a los pies? Y sí es cierto. Y eso para mí me enriquece, me da gozo, me da de ver que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ahí está, hermanos, para que usted lo medite, para que usted lo escudriñe, para que usted investigue. Y ser cuidadosos a veces con la lectura, porque pues ya lo he leído cuando murió Cristo y lo crucificaron. Sí, pero hay detalles muy interesantes que encierran el simbolismo de algunas cosas, ¿verdad? Los lienzos y el sudario, hermanos, dan testimonio de la resurrección de Cristo. En Mateo 27, 59 y 60, en Marcos 15, 43, sábanas limpias. En lo que es Mateo y Marcos se menciona sábanas limpias. En Lucas 24, 12 y en Juan 20 lo mencionan como lienzos. Lienzos refiriéndose a las sábanas que son como las que envolvieron a Jesús y con el sudario que le pusieron en su cara, ¿sí? Y aquí hay otra enseñanza más adelante, ahorita más adelantito la vamos a ver, ¿sí? Entonces eso es muy importante, el testimonio de las sábanas o de los lienzos y el sudario. Aquí quiero compartirles algo pues que lo pueden encontrar en el diccionario, en Google, ¿no? Acerca de lo que es la sábana santa de Turín. No tiene, dice, rostro visible, sino manchas que coinciden con sus heridas, y ha sido estudiado por científicos. Mide 4 metros por 4 por 1.1 metros, custodiada en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Por eso se llama la sábana santa de Turín, ¿no? Así le pusieron. En Mateo y Marcos no menciona la palabra lienzos o el sudario, pero sí que fue envuelto en una sábana. Pero en Lucas sí menciona los lienzos, y en Juan 20, 5, 6 y 7, como ya lo leímos, sí menciona ambos. Entonces, es testimonio que los lienzos dan testimonio de la resurrección de Cristo. Hay programas que han sacado acerca del estudio de las sábanas y que de alguna manera Cristo no se levantó, sino que como si haya traspasado las sábanas y haya ascendido al cielo, algo así lo describen ellos. Pero sabemos que existen, muchos dicen que son falsas, etc. Pero la Escritura nos enseña que así fue. ¿Sí? Ya casi terminamos, hermanos. Es como una analogía, una comparación entre los evangelios, pero hay cosas que se me hicieron muy interesantes, ¿verdad? Compartirlas. Dice, también llamado el santo sudario de ¿cómo se llama?
de Oviedo, ¿sí? Paño de lino, ensangrentado, que según la tradición cubrió la cabeza de Jesús de Nazaret. Tras su muerte, mide 85 por 52 centímetros, más o menos, para que se den una idea, y se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, en España. Fue colocado en una posición idéntica a la que indica la sábana santa de Turín, y coinciden esa unión entre el rostro de Jesús y el cuerpo de Jesús sacrificado en la cruz. ¿Sí? Y esto es quizás lo que me llevó a buscar, a predicar de la resurrección, porque encontré, de hecho, cuando yo tengo varias Biblias, cuando terminé de leer esa Biblia, subrayé y lo busqué. Yo me acuerdo que subrayé una duda que surgió en mí. ¿Por qué Jesús puso el sudario aparte y doblado? ¿Qué nos quiso decir? ¿Por qué hizo eso? No sé si lo notaron. Y busqué la Biblia que tengo ahí y sí, lo tengo subrayado, porque yo me acuerdo que surgió esa duda en mí. ¿Por qué lo puso aparte? No sé si ustedes se lo han preguntado. Entonces, ¿por qué el sudario fue dejado aparte y enrollado? Entonces, quiero que yo investigué y había escuchado que esto era una tradición del pueblo hebreo y todo judío, que hasta los niños conocían, hermanos. La servilleta tenía que ver con el maestro y el siervo. Dice, el siervo ponía la mesa y después se retiraba. Si el maestro, después de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba con la servilleta y lanzaba sobre la mesa con un nudo, esto indicaba que había terminado y no volvería. Entonces el siervo decía, puedo recoger la mesa y nadie me va a decir nada, no me voy a meter en problemas. Pero por el contrario, si el maestro se levantaba y doblaba la servilleta y la ponía junto a su plato, el siervo no tocaba nada de la mesa. Este simple gesto le daba a entender que su Señor no había terminado y volvería. Por eso en la escritura en Juan vemos que Juan, al ver los lienzos, entendieron que Jesús había resucitado y que volverían a verlo. En nuestro caso, pues ya no estuvimos en esos tiempos, pero eso nos debe dejar esa satisfacción, hermanos, de que Jesús va a venir de nuevo. Amén. Que lo vamos a volver a ver cara a cara, que Él nos va a llamar. ¿Sí? Entonces, esto se me hizo a mí como algo, como les digo, algo que está enriqueciendo más la muerte de Cristo, la resurrección, la promesa de que Él volverá. Y la Escritura nos enseña que volverá. En Apocalipsis 1, 7 al 8 les voy a leer, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ustedes se dan cuenta del gran mensaje que Jesús dio, el testimonio de los lienzos. ¿Quién ya lo había considerado o lo había escuchado? Esto es algo, como les decía, algo que enriquece aún más la Escritura. Y eso me lleva a pensar, hermanos. Quiero leerles también Apocalipsis 19, 7 al 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿De qué estaban hechas esas sábanas? Esos lienzos. Lino fino. Él tuvo que ensuciarlas con su sangre para que nosotros
fuésemos vestidos con vestiduras limpias, resplandecientes. Gloria a Dios, ¿no creen? Amén. Y ya para terminar, debemos de tener en mente algo muy presente, hermanos, que debemos de velar por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dos lecturas más y terminamos. Quiero primero que vayamos a Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios 15, 13 al 25. Primera de Corintios 15, 13 al 25. Le voy a dar lectura y me sigue. Dice así. Aquí hay algo, una verdad que Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre a la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y seguimos. Esto nos lleva a creer, a estar con la certeza que nuestro Señor volverá, con la certeza de que Él murió para resucitar y vencer la muerte y darnos ese estado que Él tiene ya de vida eterna. ¿Sí? Y para terminar, una exhortación, ¿verdad? En Mateo, vamos a ver, Mateo 24. Mateo 24, vamos a dar lectura 42 al 51. ¿Me siguen con la vista, hermanos? Dice, velad, pues, porque no sabéis la hora no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velará y no dejará la mina su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo, pues sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahí tenemos la invitación, hermanos, para que estemos velando, cuidando esa salvación tan grande, porque costó la vida de nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces no vivamos nada más el nacimiento del Hijo, la muerte y la resurrección. Recordemos que Él dejó esa promesa de que volvería. ¿Sí? Ahí están los lienzos que dan testimonio de Él. Dios les bendiga, hermanos, y gracias.